¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Mi nombre es Javier Moguel Mazariegos, vicepresidente general de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Nutrición AC. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de entrevistar a un personaje destacado de la nutrición. Nos acompaña el doctor Héctor Burgess Rodríguez, director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, afortunadamente, gracias. Me da mucho gusto. De antemano quiero agradecerle por el tiempo y espacio. Sabemos que es un hombre que está muy ocupado, que tiene muchas actividades. Mil gracias. Con todo gusto. Bueno, vamos a entrar en materia y quisiera hacerle algunas preguntas. Sabemos, doctor, que usted es médico cirujano, que hizo su internado aquí en el instituto. Posteriormente se fue a los Estados Unidos, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, a hacer un doctorado en nutriología. Mi pregunta es, ¿de dónde nace ese gusto y esa pasión por dedicarse a la nutriología? Bueno, no, primero es la parte de medicina. Ok, doctor. Que no sé, desde casi que recuerdo, me preguntaban qué iba a ser médico. Seguramente por la figura del médico familiar, que en entonces todavía tenía la sociedad la suerte de que existieran médicos familiares y de una alta calidad y de un humanismo impresionante. Muchos, no solo él, pero seguramente esa imagen me influyó. Ok. Entonces entré sin mayor duda a la Facultad de Medicina y en un momento dado vine al Instituto de Nutrición. Al término del segundo año había entonces unas vacaciones muy largas. Los años iban de marzo a noviembre, principios de noviembre. Entonces había unas vacaciones muy largas, noviembre, diciembre, enero y parte de febrero. Wow. Y entonces vine con el doctor Soberón al departamento de bioquímica, que estaba recién iniciándose, y pues aprender a hacer talache en la bioquímica y aprender, pero me atrajo mucho, me gustó mucho el metabolismo. Y bueno, seguí la carrera. Cuando vino el momento de hacer la tesis, yo pensaba dedicarme a la cardiología, pero finalmente me incliné por estudios metabólicos. Okay. En el departamento de bioquímica, nuevamente. Ya. Y ya de ahí el siguiente paso fue entrar a la parte clínica del instituto. Y cuando vino la selección de residentes, pues entré en el concurso. Éramos 20 para 15 lugares, y entré en el concurso y bueno, pues pasé. Entonces entré a hacer lo que se hace aquí, medicina interna fundamentalmente, pero con mucha inclinación hacia el metabolismo, hasta ya este tipo de cosas. A pesar de ser el Instituto Nacional de Nutrición, ya era, todavía no se le llamaba así, pero ya era. La mayor parte de la gente lo identificaba como Hospital de Enfermedades de la Nutrición, inclusive internamente. Pero bueno, a pesar de ser Instituto Nacional de Nutrición u Hospital de Enfermedades de la Nutrición, no se veía tanta nutrición. Sí, en el sentido que en Argentina y Estados Unidos se daba esa palabra, que era un poco deficiencias vitamínicas, diabetes, obesidad, eso sí se veía. Yeah. No mucha obesidad, no había tanta, pero sí diabetes, como no, era un centro muy importante para estudios de diabetes. Pero en sí nutrición, ¿no? Es decir, si me preguntaban qué era la pelagra, bueno, tenía que irme al libro nuevamente para estudiar, o el beriberi o cosas por el estilo. ¿Sí? Sí, no era la nutrición en ese sentido. Cuando sí, ya pensando que iba a ser yo en el futuro, pensaba seguirme por el lado de diabetes. Yeah. En realidad, y lo manejaba yo ya con mucha facilidad. Hacía conferencias, hacía cursos,
a los pacientes. En fin, era una dedicación ya fuerte pensando en la diabetes. Y inclusive cosas que ahorita están empezando a hacer, que es el manejo por teléfono de los pacientes. Por supuesto. Decía, este es mi teléfono, el de mi casa, ¿no? O el de nutrición, y me pueden llamar a cualquier momento para preguntarme cosas, y de esa manera se evitaban muchas consultas. Pero bueno, estando en eso, le llega al doctor Subirán una oferta de que alguien que quisiera irse a estudiar nutrición ya, y entonces hay varias personas que nos interesó, finalmente quedé yo, y ya en un momento dado me fui para allá, pero sin estar tan claro de lo que era nutrición. Ahora, sí recibí muchos consejos y muchos comentarios de varias gentes. Particularmente, el doctor Soberón me explicó lo que iba a ser una carrera académica. Dice, lo que tú estás iniciando es una carrera académica, no vas a hacer ya clínica nunca. Me gustaba, pero tampoco me dolía tanto dejarla. Vas a hacer una carrera académica y no te vas a morir de hambre, pero no vas a ganar dinero como otros de tus compañeros, y entonces el día que los veas que les va mucho mejor no te vas a enojar, ¿verdad? Pero pues no. Y cosas por el estilo, ¿no? Yeah. Y explicarme un poco, y eso también me dijo el doctor Soberón, dice, como hospital no tiene ningún futuro este hospital, era un hospitalito pequeñito además. La única razón que puede tener su existencia es que se dedique a problemas de salud pública, Yeah. a aspectos como la nutrición. Y esto es lo que vas a estudiar, en fin, y esa es la manera en que me encarrilé en estudiar nutrición. Y caí en un lugar donde se hacía buena nutrición en salud pública, pero sobre todo muy buena bioquímica y metabolismo. Perfecto. Y entonces, pues eso ya fue marcando. Ok. Su experiencia en enfocarse a la nutriología, comentaba hace un momento, doctor, que tenía, por así decirlo, planes en enfocarse a la diabetología, si no me equivoco. Sí, porque estaba yo en la clínica de diabetes, había en aquel entonces un gran investigador que era el doctor Luis Domash, que realmente estaba muy adelantado a su época. Luego murió en un accidente de aviación en ese año también, pero todavía alcanzó a ver que yo ya tomaba la decisión de irme a la parte de nutrición, pero es que se imponía porque realmente se veía muy bien aquí. Qué bueno. Doctor, ¿qué panorama presentaba la nutrición? Estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. ¿Cómo era la perspectiva en ese tiempo? Estamos hablando, cuando yo regreso es el año 68. Ok. Entonces estamos hablando de que de 40 y tantos años, 45. Correcto. Bueno, la nutrición siempre ha tenido la misma perspectiva, porque nutrición es un fenómeno y no ha cambiado desde que existen los seres vivos, es el mismo fenómeno. En cuanto al ejercicio profesional de la nutriología, que yo creo que es la pregunta, no había mucho, había un puñado de nutriólogos muy destacados, estaba todos los que habían surgido en el hospital infantil con el doctor Federico Gómez, entre ellos Cravioto, Ramos Galván, Silvestre Frank, Leopoldo Vega, en fin, era un grupo más o menos de unas 8 o 10 personas, muy importante, con muy buena calidad, pero pues eran 8 o 10. Y estaba la gente de aquí del instituto, que básicamente era Adolfo Chávez, y el grupo que tenía en aquel entonces, todavía de aquel grupo queda alguna que otra persona, pero sí era, yo diría, un puñado de unas 20 personas en el país que
si bien tenían una gran calidad, eran muy poquitos. Entonces no había un desarrollo profesional como tal. Sí hacían mucha investigación y era muy productiva y eran conocidos, eran bien conocidos, ¿no? Algunos más. Don Pedro Daniel Martínez era bien conocido en toda Latinoamérica. El doctor Bustamante, que era un epidemiólogo de primera, también era bastante conocido fuera de México, ¿no? Pero, como digo, no existía una profesión como tal. Sí. Se sentía venir, se sentía que se requería, decían así, más personal para hacer programas de nutrición, pero no hay la gente para hacerlos. Entonces tiene que haber alguna formación. Y comenzaba a verla, porque en la Secretaría de Salud, don Pedro Daniel Martínez, como subsecretario, instituyó una carrera de 3 años, un plan de estudio de 3 años, y no quería él darle más años para que no fueran licenciados, porque decía, bueno, si son licenciados se van a quedar detrás de un escritorio, y no es eso lo que queremos. Claro. Y entonces tuve ese plan en Plateros, en donde en la unidad Plateros, allá en Mixcoac, había un edificio donde estaba la Escuela de Salud Pública y esta Escuela de Nutrición. Y la dirigía el doctor Cruz Aubry. Y de ahí surgieron gentes que todavía están trabajando activamente. Aquí mismo en esta dirección está Erlinda, está Sara Elena, está yo creo que Judith, en fin, hay varias personas. Y fuera de aquí hay también algunas, todavía en la Secretaría de Salud está Rebeca López, una gente muy destacada de aquella época, ¿no? Por supuesto, doctor. La licenciada, bueno, también es salió de ese grupo. Pero otra vez la idea no era licenciatura y no tenía tanta gente que quisiera seguirla, ni había, digamos, puestos de trabajo fáciles para ocuparlos. Y entonces viene toda una serie de inquietudes de tener una licenciatura en nutrición, y eso lo promueve la doctora Elba Durán en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, que tenía ya una maestría en alimentos, que es algo totalmente diferente. Y sin embargo, pues los autoridades de la Ibero escucharon con atención la idea, esta cobró fuerza, y finalmente, en ocasión del 9º Congreso Internacional de Nutrición, que se celebró en México, se hizo la inauguración de la primera licenciatura. En los siguientes 2 o 3 años surgieron otras 5 licenciaturas, 2 en Veracruz, una en Jalapa y otra en el Puerto, una en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, otra en el ISSSTE, que era heredera de la Escuela de Dietética, del doctor Olascoa, y otra más en el Politécnico aquí en Milpalt, más o menos con las mismas ideas. Y entonces esas fueron las primeras carreras, y claro, la primera persona que se graduó ya de licenciado en nutrición, que por cierto no lo pusieron bien en el libro, en la Secretaría de Educación Pública, no importa, pero la primera persona que salió fue en el año 78 o 79, tal vez al principio. Y ahí comienza ya a haber el licenciado en nutrición, mal llamado licenciado en nutrición, porque otra vez, nutrición es un fenómeno, no puede uno licenciarse en un fenómeno, eso es un error de terminología. A mí me pareció que era mejor usar la palabra nutriólogo, porque había existido como antecedente nuestro un Instituto Nacional de Nutriología, y entonces con base en eso, pues a mí se me ocurrió empezar a usarlo, y pegó la palabra, y entonces ahora todo el mundo habla del nutriólogo, otra vez con cierto error, porque creen que el nutriólogo es el que se
toma la licenciatura en nutrición. No, nutriólogo es cualquiera que sabe de nutriología y que la cultiva. Claro. Y puede no tener ninguna profesión siquiera, como yo diría un caso impresionante del doctor Consolacio, siendo militar, pues hizo mucho por la nutriología, aprovechando que en la época de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos fondos para estudios sobre todo de gasto energético y de composición corporal. Pero en fin, no tiene que ser una X carrera, la única diferencia es que antes entraban a la nutriología de la medicina, de la economía, de la química, muchísimos químicos, que lograron hacer muy buena nutrición. Se me ocurre simplemente Elsie Widdowson, ¿no? Como el mejor ejemplo de un químico que entra a hacer nutriología, o personas que venían de la epidemiología, en fin, de distintas carreras y entraban a esto, porque les interesaba, y esto simplemente es una entrada directa, que ahorra tiempo, porque sí, yo no me arrepiento de haber estudiado medicina antes que nutriología, pero a lo mejor me hubiera ahorrado muchos años. Claro. Sin embargo, creo que, no considero que perdí un solo momento por haber estudiado medicina antes. Además están muy ligadas, no tanto como cree la gente, pero sí están ligadas. Doctor, hace unos momentos usted me está comentando algunos personajes destacados que surgieron en esos años, los inicios de la nutrición en México, en cuanto a ese panorama. Ahora yo le pregunto, y en cuanto al panorama epidemiológico de la desnutrición, ¿cómo estábamos? Bueno, predominaban las deficiencias. La desnutrición era lo que más veíamos. México era un país rural. En el momento que yo regreso en 68, aparte de todo lo que pasó en el 68, claro, que no viene a cuento ahorita, pero era un país no totalmente rural, pero muy rural, era más de la mitad de la población, era rural, y se veían problemas de un país con poca comunicación, con lo que caracterizó al medio rural. Por razones políticas se decidió, los gobernantes del país así decidieron, que iban a industrializar las ciudades, pensando que eso era mágico, que se podía hacer por decreto y que eso convertía en país desarrollado a cualquier país, y que, bueno, pues podía seguir sacrificando al medio rural. Entonces era decisión política. Yeah. Y me ocurrió el progreso urbano, y sí ocurrió el deterioro rural, ¿no? Pero en fin, había mucha pobreza, igual que ahora, quizá un poco más. Había menos comunicación, en eso sí hemos avanzado mucho, en carreteras y demás. ¿Sí? Pero era eso, era la desnutrición y ciertas enfermedades. De hecho, aquí hubo estudios muy interesantes sobre la pelagra en Yucatán. La pelagra es rara como una enfermedad aislada, pero en Yucatán había, por razones muy específicas, mucha pelagra, y la gente inclusive se diagnosticaba a sí mismo e iban por su ampolleta de ácido nicotínico, ya sabían que eso lo quitaba, y la razón era que la manera de hacer nixtamal en Yucatán, después de hervir en agua con cal el maíz, de cocerlo, se lava en el altiplano 1 o 2 veces, punto. En Yucatán lo lavaban 8 o 10 más veces para que fuera más blanco, pero claro, barrían con todo, eliminaban muchos de los componentes del maíz, incluido particularmente la niacina. Yeah. Y entonces entre la población pobre venía la pelagra, entre la rica no, porque hay otras fuentes de niacina y de triptofano en un momento dado para fabricar niacina. O se hicieron un estudio sobre vitamina A, muchos estudios sobre bocio, había bastante bocio. Sí. Todavía cuando yo hice mi servicio social, era aquí en el instituto, pero íbamos a las poblaciones acá de las faldas del Popo, por ahí por donde nació Sor Juana, por Nepanca, el pueblo en sí se llamaba Tepetlispa, o se llama, y íbamos y veíamos bocio ahí. ¿Por qué? Porque es una zona alta dentro de este valle. En el valle no había bocio.
pero en las montañas sí. Entonces se hicieron muchos estudios de bocio, en fin, se estudiaban algunas de esas deficiencias individuales, que todavía son de las más importantes, que la de Pelavia ya no tanto, pero la de yodo sigue siendo en el mundo una de las grandes deficiencias. Anemia también se estudiaba mucho y había un grupo de hematología muy bueno aquí en el instituto, dirigido por el doctor Sánchez Medal, que hizo muchísimos estudios de sobre anemia, Sí. todo tipo de anemia, pero incluía las de origen nutricio, que son las de hierro fundamentalmente, pero también él encontró que había deficiencia de B12, pero era rarísima y de origen más que nada genético, ¿no? Y por ácido fólico, que en aquel entonces no se manejaba tanto, pero en fin, se hicieron muchos estudios de anemia. Entonces el panorama epidemiológico era el de las deficiencias. No había obesidad todavía. Ajá. Digo, había como en todas partes alguno que otro obeso, Claro. pero no. Yo supongo que porque México, al ser muy rural y por lo tanto mantener su dieta tradicional, y el mismo medio urbano mantenía costumbres tradicionales, yo me eduqué a comer en ese ambiente tradicional, y eso defendía al país de la obesidad. Todavía no había este predominio mercadotécnico que hay ahora. A partir de la globalización, lo que globalizamos, hay cosas buenas de la globalización sin duda, Sí. pero también globalizamos las costumbres salvajes de otras civilizaciones como Ajá. la norteamericana, y no salvajes, ellos fueron víctimas antes que nosotros de los problemas de un capitalismo salvaje. Lo que es salvaje es el capitalismo. Entonces, ellos fueron víctimas a principios del siglo, pero en fin, ya para el año 70 por ahí comienza la desaforada intervención del mercado y de la mala publicidad y de la pésima mercadotecnia y de la falta de regulación por parte de nuestro gobierno, que facilitan todo eso, y no solo en México, en todas partes del mundo. Claro. Han causado el mismo estrago, o sea, haciendo que la gente coma ahora sí que como cerdos. Wow. ¿Ya? Es una problemática que hoy en día nos Sí. aqueja, lamentablemente. Sí. Sí, que no sé además cómo se Claro. puede regresar, porque el daño es muy serio. La gente ya no sabe comer, Sí, claro. ya ni tiene idea por dónde, y ya no tiene costumbres, ya no tener costumbres que aunque no supieran lo guiaban a uno. Yo jamás he sentido necesidad de saber qué comer, simplemente sigo mi costumbre, pero las que yo recibí, como muchos recibieron, eran buenas costumbres. Ya. Me refiero, buenas para la alimentación. Por supuesto. Doctor, ahora pasando a los cambios más recientes en cuanto a la nutrición, abocándonos un poco más en el lugar del nutriólogo. ¿Cuál considera usted que sea el principal problema en el que el nutriólogo de hoy en día tiene que combatir, en el que se debe de abocar? No, pues hay muchos. Podría intervenir en muchas cosas, desde luego en la parte preventiva, porque sobre todo está haciéndonos falta eso, pero preventiva con muchos más conocimientos que los que hay ahorita. Okay. No son suficientes los conocimientos actuales. Hay que profundizar mucho más y no hay la gente que lo haya hecho todavía. La parte preventiva, la parte de políticas, Okay. Políticas públicas, eso hace falta. La parte de orientación alimentaria y de entender los hábitos y de entender por qué son como son y cómo podemos intervenir en ellos, todo eso requiere mucha gente. También obviamente la asistencia al que ya está enfermo requiere gente que intervenga en esto. Creo yo que en algunas actividades económicas se requeriría el auxilio de nutriólogos, por supuesto en la enseñanza,
básicamente, ¿no? O sea, creo que eso no ha cambiado. Pero ¿qué pasa con el nutriólogo? Bueno, primero, hoy ya se entiende que es un nutriólogo, hasta en las telenovelas hablan de nutriólogos, desafortunadamente, porque le dan una connotación muy superficial. Pero, yo me acuerdo, yo estuve por un tiempo, dirigí uno de estos programas, por razones diversas. No dejé acá, pero sí por las tardes dirigía uno de estos programas, y hubo un momento en que, por iniciativa del doctor Villalobos, que era el de Veracruz, nos reunimos los 6 programas para tratar de hacer una asociación, que es la actual ANFEM. Y nos planteamos 2 grandes problemas. Uno, había que decirle a la sociedad mexicana qué era un nutriólogo y para qué servía y cómo le podía servir. Esto no le queda todavía muy claro a la sociedad, pero por lo menos ya se sabe. Y la otra era evitar que surgieran programas patito. Eso no se ha podido evitar. Por mucho tiempo fueron nada más esas 6, luego fueron creciendo, y yo diría que hay alrededor de 30 buenos programas, pero existen más de 200, lo cual quiere decir que hay como 170 que están para llorar. Okay. Y eso es un problema. Por supuesto. Eso es un problema porque abaratarán la imagen del nutriólogo, y porque significará una competencia desleal para el que sí se prepara. Ahora, el nutriólogo le ha costado trabajo ir encontrando, pero yo veo que se ubican bien la mayoría. De los que yo conozco se han ido ubicando bien, no de primera, no los reciben así con fanfarrias ni grandes sueldos, pero entran en el sistema de salud y se desarrollan a veces muy impresionantemente. Doctor, perdón que lo interrumpa, hace un momento estaba comentando sobre algunas problemáticas pues, que han surgido, pero desde su punto de vista, ¿cuál considera que sea lo que le falta al nutriólogo mejorar? ¿Qué características debe de cumplir? Lo que pasa, no sabría contestar como tal esta pregunta, porque una de las cosas que tiene que entender, que no está para competir con las otras profesiones. En otras palabras, no va a saber más medicina que el médico, no va a saber más economía que el economista, ni más sociología que el sociólogo, pero que tiene que ser el que integre los esfuerzos de las otras profesiones y las suyas propias. Él es el responsable de integrar, y esto requiere todo un lenguaje y toda una preparación. Hay que acordarnos que es una licenciatura, igual que ingeniería, igual que ciencias químicas o cualquiera otra. ¿Sí? Entonces, no quedarse en lo superficial, porque yo sí lo que oigo a veces, las opiniones que oigo que expresan, son de una superficialidad muy grande. ¿Cómo cuáles? A menudo, Dios, muchísimas. No todo el mundo, ¿no? Pero casi como yo les digo a mis alumnos cuando entran a mi curso, sí, lo que me voy a dedicar es tratar de quitarles las ideas erróneas que han recibido de los demás, y particularmente de la televisión y del cine y de todas estas cosas. Entonces, ahí sí hay mucha gente que habla muy superficialmente de la dieta. Oye uno que alguien dice, no, qué lástima que no podemos recomendar tamal, porque no. Entonces no estudiaste bien, porque cómo no vas a poder. No, es que tiene manteca. Bueno, ¿y que la manteca es un tóxico o algo? No te creas lo que dicen de que porque ya tiene ácidos grasos saturados. Sí, pero es muy sabrosa. Los alimentos los comemos. La parte, yo diría,
la parte meramente biológica ya la cuidó la evolución, funciona solita. Entonces olvídense de los ácidos grasos saturados y tonterías como omega 3 y cosas por el estilo, ¿no? Lo que tienes que tener sentido común. Y entonces, bueno, pues el tamal es una obra de arte. Debemos no solo comerlo, sino disfrutarlo y conocerlo más. O quien dice, la leche debe ser descremada. Bueno, entonces, ¿para qué diablos la tomas si no sabe a nada? Yo creo que es equivocar totalmente, ¿no? Claro. Porque oyeron que los ácidos grasos, sí, un exceso de ácidos grasos te va a dar ese problema, pero no necesariamente la leche, ni tampoco necesariamente tienes que tomar leche. La leche es para los niños, no para el adulto. Entonces, si un adulto está tomando leche, pues quizás porque, no es que sea mala, pero si tiene que cuidarse de los ácidos grasos de la leche, entonces es que está tomando demasiado. Se les olvida la cantidad. Y hablan de valor nutritivo de tal alimento, eso no se puede conocer. Mientras yo no sepa la cantidad que se come, y entonces es casual, tal alimento tuvo este valor nutritivo en esta persona ayer, eso sí lo puedo decir, pero de otra manera no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Porque depende de la cantidad, y si ni siquiera lo tomaron, pues la cantidad es cero y no hubo ningún aporte. Entonces, me refiero a todo este tipo de cosas. Y luego, obviamente, a los que de alguna manera toman banderitas como... yo hablo de los clubes. En México se ve mucho, en todo el mundo, pero en México se ve mucho. El club de la soya, el club del amaranto, el club de no sé qué, y así, de los que de alguna manera creen que este mundo está formado por una sola cosa y es ese alimento que escogieron como club y que eso es mágico y que eso resuelve todos los problemas del mundo. Ahorita me da miedo cuando oigo de la cumbre de esto de los de que van a luchar contra el hambre. Primero, el hambre no es eso, no van a luchar contra ningún hambre, van a luchar contra la desnutrición, pero si no corrigen la pobreza no se va a corregir nada. Y entonces ahorita están surgiendo, y hay muchos listos que van a poner una serie de productos para resolver ese problema. Los productos no resuelven problemas, ¿no? Los problemas son mucho más complejos que los productos, claro, para bien y para mal. O sea, no hay nada que sea así terriblemente malo. No, que los refrescos, ¿que nunca has tomado un refresco? ¿Te has caído? No, el problema es tomar tanto refresco, no es en sí el refresco mismo. Mientras le eches la culpa al refresco no vas a resolver nada. Tienes que echarle la culpa a quien está tomando mucho refresco. Claro, doctor. En fin. Doctor, ¿qué opinión le merecen las asociaciones, los colegios de nutrición y algunas organizaciones en cuanto al desempeño que tienen hoy en día? Bueno, desde luego puede haber muchas. Me da miedo el fraccionamiento, ¿no? Al cual tiende el mexicano a fraccionarse. Ajá. Y formar sociedades por todos lados es una manera de fraccionarse. La FEN ha tenido éxito en la medida que pues ha servido más que nada para los estudiantes que todavía no toman esas, ya no son los afiliados a la universidad, sino los estudiantes de las universidades que fácilmente pueden interactuar. Luego está el colegio. Por supuesto que debe haber un colegio. ¿Por qué? Porque hay gente que comete, por un lado, faltas éticas que deben ser sancionadas y vigiladas. Por otro lado, deben no garantizar cierta preparación. Entonces la certificación es buena. Pero uno nota que de pronto en el norte se siente que son muy fuertes y que estos del DF no tienen por qué monopolizar todas las asociaciones. Es lógico, por el tamaño de la ciudad simplemente, pero entonces por ahí no deja de haber algunos movimientos que quieren crear otros colegios.
y eso va a debilitar mucho. Luego en México hay la Sociedad de Nutrición y Endocrinología. El interés ahí es que esa la formó el doctor Subirán siglos atrás, y era de nutrición y endocrinología. Hace mucho que es de endocrinología nada más, porque es muy clínica, y entonces quedan pocos nutriólogos, y si quedan, pues van de vez en cuando nada más, ¿no? Entonces se ha vuelto de endocrinología, que en el pasado se creía que podían ser compatibles. Son dos cosas distintas, ¿no? Nutriología y endocrinología. No es mala en el sentido de que no cualquiera se asocia, tiene uno que buscar asociarse, someterse el currículum, todo eso, que es un esfuerzo necesario, ¿no? Esos son los que hay, pero luego hay otras más pequeñas que yo estimo bastante, pero por ejemplo la Sociedad de Nutriología, Sociedad Nacional de Nutriología, lo que era SNAC, pues, y ahora tiene nombres más, pero que fracción es innecesaria, o las muy buenas que tienen, por ejemplo, en Universidad de Nuevo León. Yo creo que mientras quieran ser locales y resolver problemas locales, es perfecto, pero cuando quieren ser nacionales, ahí es donde viene mucho lío. Y ojalá y pudieran estar en otras ciudades, no solo en México, pero no es bueno fraccionar demasiado. Ahora, hacen su papel, sí. Ya. Celebran reuniones y eso permite a la gente prepararse. Y más que prepararse, no solo sirve para aprender cosas técnicas, sirve para encontrar, vamos a decir, armas gemelas, en el sentido de gentes que se dedican a lo mismo y con las cuales puedo asociarme más adelante, o por lo menos estar en contacto, porque de ese contacto pues me voy a evitar dar muchas vueltas innecesarias porque el otro ya lo estudió. En fin, el poner en comunicación a los miembros de una profesión es siempre bueno. Por supuesto. Sin duda. Doctor, en todos estos años que ha tenido una gran experiencia en el campo de la nutrición, ¿hay algún acontecimiento o alguna experiencia que lo haya marcado de manera especial? Yo sé que son innumerables las cantidades. No, son innumerables porque, ¿qué ha pasado? A mí me ha tocado ver por casualidad el desarrollo de todo esto. Decimos ahora que hay 200 y que la mayoría son malas, sí, pero hay 200. Antes no había ni una, o había nada más, sin ser todavía licenciatura, la de salud pública, la de la Secretaría de Salud. No se hablaba de esta profesión, no había departamentos de educación en nutrición, o en los hospitales de evaluación del estado de nutrición, o de nutriología clínica. En fin, todo ha crecido muchísimo, el conocimiento ha crecido de forma impresionante. Yo cuando les digo a mis alumnos, bueno, yo me acuerdo cuando la fibra era una novedad, claro. Nadie le hacía caso, sabía que había un residuo, pero pues ¿quién le hacía caso a eso? Y a mí me tocó en esta mesa misma, antes de que saliera la hipótesis de la fibra de Burkitt y Trowell, Burkitt vino por otras razones y trajo aquí mapas. Esto estaba abajo, no estaba aquí, no había el tercer piso. Ajá. Y trajo una serie de mapas para comentar su idea de que seguramente las enfermedades crónicas tenían que ver con la ingestión de fibra, por una serie de razones. Ellos habían estudiado la dieta de los negros y de los blancos de Sudáfrica en función del estreñimiento. Y vieron las diferencias de las heces y luego vieron la diferencia de la dieta. Entonces todo eso ya les permitió imaginar lo que 2 o 3 años después estaban publicando, y desencadenó todo lo de la fibra o lo de la lactosa. No se hablaba de intolerancia a la lactosa, se hablaba de intolerancia a disacáridos, pero obviamente no había más que a lactosa, y se pensaba en un momento dado que era por falta de costumbre. Y ahí Lisker tiene una participación fundamental, porque él demuestra que es una enfermedad
genética que no tiene nada que ver con que tome uno no leche, sino no es una enfermedad genética, en el fondo es un desajuste entre un comportamiento normal de los genes, que todos tenemos, unos más y otros menos, esa es la parte genética, pero el problema es seguir lactando después de la lactancia, eso es lo que es un problema, porque desarmoniza la situación. Pero en fin, eso no se sabía. En fin, que tantas cosas, el colesterol se veía así, pues era muy nebuloso, todo eso de proteínas de alta densidad y de baja densidad y demás, para nada, ¿no? Y todo lo icosanoides no se conocía, en fin, los receptores, no se sabía que había receptores, tan fácil como eso, y hoy en día no puede uno explicarse nada sin receptores, ¿no? Claro. Y así, la nutrición y la nutriología y la genética no se llevaban. Nos tocó hacer la primera vez que hubo una reunión entre genetistas y nutriólogos fue en Teotihuacán en el año 82. Wow. Y fue generado entre este instituto y la UNAM. Ajá. Y salió un libro que fue clásico en su momento, ¿no? En el año 84, que se llama Genetic Factors in Nutrition. Bueno, todavía no agarraba fuerza, 10 años después ya había comenzado a agarrar fuerza. Pues era algo que se unía tan lógicamente, Sí. que sí, en el fondo ya Hipócrates lo sospechaba, él hablaba que la salud era el resultado de la combinación de una naturaleza interna, pues estaba hablando de los genes sin conocerlos, y de un ambiente, y ese ambiente en parte era la dieta, por supuesto. En fin, menciono nada más algunas. Ahorita toda esta revolución con la microbiota que es impresionante, ¿no? Ha explotado el conocimiento de una forma terriblemente grande. En la parte de genómica, pues hay conceptos que no existían hace 8 años, 7 o 6. En fin, en todo esto va a haber una explosión de conocimiento en todo el mundo. Podríamos decir que otro de los campos profesionales donde el estudiante o el egresado de nutrición se puede desarrollar y hoy en día sería la nutrigenómica, doctor. Bueno, sí, todo lo que tenga que ver con el fenómeno llamado nutrición, todo eso es fundamental. Ahora, lo que sí, a mí me preguntaban, acaba de haber una reunión muy impresionante, vino mucha gente aquí en Genómicas sobre nutrigenómica, y me decían que bueno, que esto va a resolver los problemas. Digo, no, sí va a contribuir a que los conozcamos mejor, sin duda, pero el problema no está ahí. Y el problema está más que lo estudien los psicólogos y los sociólogos y los antropólogos, es más por ese lado, porque los genes han estado, ciertamente en América hay un poco más de susceptibilidad a enfermedades crónicas por una serie de razones. El ejemplo más claro son los PIMA, pero eso es una exageración. Pero los genes han estado ahí hace muchos milenios. El problema surge de este comportamiento social asociado con la globalización. Eso es lo que hay que estudiar. Ahí está el problema. Antes de eso no había obesidad como una epidemia. Entonces eso es lo que hay que estudiar. Entonces sí creo que no es solo... A mí en lo personal me encanta esa parte de genética y nutrición, pero me parece tan terriblemente necesaria la otra, ¿no? La de sociología, antropología, psicología, economía. Bien. ¿Sí? Por supuesto. Pero sí es un área. Ahora, siempre me preguntan en investigación, bueno, y en todos esos tiene que haber investigación, hay que crear nuevos conocimientos. En México la investigación es muy pequeñita, pequeñísima, y eso es un problema, ¿no? Y no tiene apoyos, o muy pocos apoyos. Aquí simplemente el mismo Toño, pues el otro día me proponían un muy buen programa. Pues sí, pero ¿de dónde sacamos el dinero? Ya. Sí, hay que empezar por presupuestos. Es un problema, sí. Claro. Y bueno, ya más
la burocracia cree que tiene que separarse la investigación de lo demás, y no es cierto, tiene que ir junto. Y entonces hay un pequeño pedazo que le llaman presupuesto de investigación en este y otros institutos, pero por supuesto la investigación se lleva muchísimo más, ¿no? Doctor, la siguiente pregunta que le voy a formular es un poco fantasiosa, pero si usted fuera presidente de la República, ¿qué acciones implementaría en cuanto al campo de la investigación y al problema que se genera hoy en día de la seguridad alimentaria y nutricional? Bueno, en la investigación, yo me crié como investigador y obviamente pienso que nos hace falta multiplicarla por 10 o 20. Claro. Pero además con apoyos oportunos. CONACYT, antes, otra vez de lo que no había y ahora sí hay, CONACYT no había antes. No podía uno irse de beca, no había becas, así de fácil. Bueno, CONACYT es bueno que exista, pero es un dinero muy limitado y no siempre oportuno. De aquí a que llega, de aquí a que uno brinca todos los obstáculos que le ponen los burócratas, es impresionante. Y eso reduce la eficiencia. Pero además, bueno, se requeriría mucho más, pero verdadera investigación. Y mejoraría desde luego los sistemas de calificación de la investigación, que son muy lamentables, ¿no? Acá en los institutos, bueno, desconocen que alguien puede estar haciendo análisis de alimentos y que eso sea investigación, o que alguien estudie nutrición animal, o que alguien haga cosas sociológicas. No, nomás no lo van a entender. Bueno, pero eso es un defecto terrible, ¿no? Y entonces yo ya más en investigación, sí, yo creo que habría, sin tirar el dinero, que mejorar mucho, pero sobre todo requiere dinero. Para lo que tiran los políticos de dinero en este país, bueno, hay suficiente, por supuesto, pero no lo dedican a esto. Sí. Por ejemplo, todas esas campañas que no sirvieron para nada, o todos esos spots que hicieron más rico a Televisa y al Canal 13, pero que no sirvieron ni siquiera para el ejercicio democrático. Pues eso es un tiradero de dinero, y eso permitiría mejorar mil cosas, ¿no? Pero, en fin, y jamás un presidente lo va a hacer porque él sale de ese medio. Bueno, y lo otro, que era en el sentido de, ¿cuál era la otra pregunta? Era con relación a la seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, lo que pasa es que la seguridad alimentaria, ahora esos términos de moda, Okay. Estaba muy de moda, yo me acuerdo, buscábamos proteínas y buscábamos nuevos alimentos, cuando era clarísimo desde que yo llegué aquí, era muy claro, si hacíamos tantitas cuentas, que sobraba alimento. No sobraba en las bocas, porque hay que tener dinero para comprarlo, ya que tiene que haber un mercado para irlo a comprar, pero alimentos nunca fueron un problema. Pero ya desde la FAO, ¿quién se encarga de la alimentación? La FAO. Agricultura. Es que lo mismo sucede en casi todo el mundo, no es un problema agrícola. Entonces es un problema de otro tipo, no es por falta de alimentos. Por falta de alimentos en mi panza sí, pero no por falta así global. Entonces esa es una. Mucho de la seguridad alimentaria, pues, más que nada es el resultado de una serie de políticas mayores. Por ejemplo, si yo voy a proteger más a la ciudad que al campo, pues le voy a dar en la torre al campo y a los que viven ahí. Y los voy a hacer más pobres, y entonces difícilmente van a poder comprar. Aunque ellos producen, difícilmente van a poder comprar. A los de la ciudad, bueno, esos tienen otro problema, que ya sería más cambios de costumbres, choques culturales y demás. Pero yo sí enfatizaría que no se trata de algo tan sencillo como alimentos, que estos en general los hay. Que habría que desperdiciar menos alimentos, sí. Habría que producir mucho menos leche, y mucho menos carne, y mucho menos huevo, a costa de granos. Eso es absurdo totalmente, pero eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, simplemente quitaran ese enfoque erróneo,
sobraría. Ahora, igual que sobre, la gente va a desperdiciar, siempre ha desperdiciado. Desde aquellas épocas, cuando nos asomábamos a la cadena, se perdía, bueno, en los silos se perdía muchísimo. Y en los mercados, en la central de abastos, a veces la mitad de las verduras y frutas se pierden todos los días. Pues se echan a perder porque, bueno, pues eso hay que arreglarlo, ¿no? Todos los abusos que hay comerciales, que habría manera de atacarlos. En fin, todo esto no es nuevo. De hecho, yo me acuerdo cuando el maestro creó un grupo, y aquello se perdió, pero él creó toda una serie de documentos sobre lo que él decía, la política de alimentación y nutrición del país. Y tenía gentes del área de agricultura, sí, que hablaba de las partes que era necesario empujar en términos de agricultura, pero también economistas y también gente de mercado, y sí, de los mercados, me refiero a los mercados sobre ruedas o al de la colonia, pero en fin, donde se compran las cosas. Sí. Un problema serio que tenemos, como dice Barry Popkin es un norteamericano, pero dice, el problema del mundo es la walmartización. Okay. Nos hemos walmartizado. ¿Qué es malo en sí? No es por la marca Walmart, él lo utiliza así. No tanto la transnacional, el modelo de supermercado, que la gente lo ve como es la manera moderna, es la manera absurda, la manera de desconectar al que vende de la persona, es totalmente impersonal. Además, se impersonaliza para poderlo hacer consumidor irreflexivo. Porque para eso son las góndolas y la posición de las góndolas y cómo me lo ponen y los colores y todo eso, ¿no? Que es muy distinto a cuando uno llegaba y platicaba con el marchante y había toda una interacción. Esa interacción en todo el mundo era bastante mejor que esto que está pasando. Y entonces, el que haya más Walmart y más Comercial Mexicana y más Gigante tiene sus partes buenas, o más Oxxo, o más 7-11 y demás, tiene sus partes buenas, pero sin duda le den la torre al consumo. Claro. El otro día alguien me decía que si